Hermanos, vamos al tema número 14 sobre los reyes de Israel. Y hoy vamos a hablar sobre el reinado de Ezequías. Ese es el rey que vamos a estar ministrando, que vamos a estar tocando en esta mañana. Esperando, hermanos, como siempre lo digo, que sea de edificación la palabra, que Dios pueda hablar a tu corazón, que Dios pueda enseñarte a través de esta serie sobre los reyes de Israel. Su historia, la historia de este rey se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 18, desde el verso 1 al 8, pero también luego en Segunda de Reyes del capítulo 20 al capítulo 21. Pero también la historia la encontramos, y es lo que más vamos a estar estudiando, en Segunda de Crónicas capítulo 29 hasta el capítulo 32. La Biblia nos muestra sobre el rey Ezequías en este caso. Y vamos a ver algunas de las cosas de este rey Ezequías. Dice que Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá. Ahora, entiéndase, de Judá, no de Israel, sino de Judá. Acuérdense que Israel se había dividido en dos naciones, una que es Israel del norte y otra que es Israel del sur. En este caso, Judá es Israel del sur. Y este Ezequías dice que él hace lo bueno delante del Señor, y como les dije, fue uno de los mejores reyes de Israel, porque recordemos que todos los reyes de Israel del norte no hubo uno solo que hiciera lo bueno delante del Señor, mientras que en la parte del sur hubieron algunos reyes que hicieron lo bueno delante del Señor, y este rey Ezequías es uno de los mejores reyes de Judá. Y vamos a verlo en Segunda de Crónicas 29, versículo 2. Pero luego quiero leer también una parte de Segunda de Reyes que muestra lo bueno que hace este rey Ezequías. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Oigan esto, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Recuerden que Dios pone a David como uno de los mejores reyes porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y ahora Dios habla de este rey Ezequías que hizo todo lo bueno conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ahora yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes 18, versículos 5 y 6. Y yo quiero que veamos cómo Dios habla de lo bueno que hizo este rey Ezequías. En Segunda de Reyes 18, del 5 al 6, dice así la palabra. Dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. O sea, vean quién era este rey Ezequías. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. O sea, podemos ver en este caso de cómo a este rey Ezequías fue uno de los mejores reyes de Israel. Dice que no hubo antes y después de él otro mejor que él. En este caso, de que hiciera lo recto delante del Señor, guardando los mandamientos del Señor, y dice que no se apartó del Señor. Esto es importante y es interesante de la vida de Ezequías. Ahora vamos a ver, hermanos, en qué consistió, porque ya vimos que el Señor habla de que Ezequías fue un buen rey delante de sus ojos, haciendo lo bueno delante del Señor, sin apartarse. Pero vamos a ver en qué consistió todo lo bueno que hizo Ezequías, recordando, hermanos, que todo lo que está escrito, en este caso en el Antiguo Testamento, se escribió para nuestra enseñanza. O sea que, como dicen algunos, debemos de tomar lo bueno de las cosas buenas, pero también desechar lo malo de lo malo que hicieron algunos de los reyes de Israel. En este caso vamos a empezar a hablar de todo lo bueno que hizo Ezequías, que fue uno de los mejores reyes de Israel, y en qué consistió todo lo bueno que él hizo para poder nosotros, como iglesia, como cristianos, decir: Señor, yo quiero hacer lo bueno delante de tus ojos, así como Ezequías.
Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que dice que Ezequías restauró la verdadera adoración en el templo del Señor. Recuerden que era muy normal en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá que el pueblo adoraba a falsos dioses, adoraban a los Baales. Eran adoradores de falsos dioses. Entonces Ezequías restaura la verdadera adoración en el templo del Señor, quitando toda inmundicia e imágenes de acera. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos del 3 al 6. Dice la palabra del 3 al 6. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. O sea, Ezequías empieza a pedirle al pueblo que deben de consagrarse, que deben de buscar al Señor, que deben de adorar al Señor, en este caso, porque el pueblo se había olvidado de Dios, el pueblo había dejado de adorar a Dios, había abandonado la ley de Dios y le habían dado la espalda a Dios. Ahora vea lo que dice Segunda de Reyes 18:4. Dice en el versículo 4 de Segunda de Reyes, dice, del capítulo 18, dice: y él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos. Oigan, esto es interesante, iglesia. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Esa palabra Nehustán es cosa de bronce, era una cosa de bronce. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de cómo la Biblia muestra, la Biblia enseña, de cómo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, llegó un momento donde Dios envía serpientes venenosas. Esto a causa del pecado y la desobediencia de Israel. Y dice que estas serpientes empiezan a morder al pueblo de Israel y la gente empieza a morir. Imagínense lo que eran serpientes venenosas. Pero cuando ellos empiezan a morir, hermanos, Moisés clama al Señor, y entonces Dios le dice a Moisés que se haga una serpiente de bronce. Esta serpiente de bronce tenía que ser levantada. Y todo aquel que había sido mordido por las serpientes y que iba a morir, si veía aquella serpiente de bronce, dice que vivía. Ahora, la Biblia nos muestra de esta serpiente de bronce. En el Nuevo Testamento nos dice que esta serpiente era un tipo de Cristo. Esta serpiente de bronce apuntaba a Cristo. Apuntaba a Cristo. ¿Por qué? Porque para que el ser humano tenga vida, para que el ser humano tenga salvación, el ser humano debe de volverse a Cristo. Debe de ver a Cristo. Así es como el Señor le habla a Nicodemo y Él le dice: así como Dios levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que el pueblo de Israel, como es la mayoría del ser humano idólatra, hermanos, hasta ese tiempo de Ezequías, que ya habían pasado muchos años, el pueblo de Israel adoraba aquella imagen que se había hecho de bronce, una serpiente de bronce, y dice que le quemaban incienso, o sea, la adoraban. Adoraban una imagen, lo cual fue representación, según la palabra de Dios, de Cristo, pero no era para adorar en sí la imagen. Eso no sé si les suena muy parecido a lo que hoy enseñan.
Y ellos dicen, no, es que nosotros no es que adoramos la imagen, es lo que representa. Es lo que enseñan en la iglesia tradicional. Pero el problema es que ellos, esta imagen de bronce representaba a Cristo, pero aún así no se le debía de adorar. Y ellos estaban adorándola, quemándole en incienso, por lo cual este rey Ezequías, además de las otras imágenes que habían del pueblo de Israel que era idólatra, la agarró y la hizo pedazos. Y él le llamó Nehustán, que significa cosa de bronce, es solamente una cosa. O sea que Ezequías fue un hombre temeroso de Dios de verdad, que cumplió la ley de Dios, y él buscó agradar a Dios y entendía lo que era la idolatría, de cómo el pueblo de Israel era idólatra, por lo cual él quemó todo esto y él llamó a que se adorara al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Ahora, hermanos, al igual que hizo Ezequías, óigame en esto, al igual que hizo Ezequías, hoy necesitamos restaurar nuevamente la verdadera adoración al Señor. Hermanos, porque la iglesia no está muy lejos de esto. La iglesia a veces adora lo que no tiene que adorar. Hay algunos que inclusive adoran es el grupo de alabanza porque les gusta el grupo de alabanza o les gusta el cantante. Hermanos, ojo con esto que voy a decir. La verdadera adoración es al Señor y no es a los hombres. Usted no puede adorar, hermanos, a un cantante o a un grupo de alabanza o a un pastor en una iglesia. Nuestra adoración verdadera debe ser al Señor Jesucristo, el cual dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Él fue el que fue a morir a esa cruz, no fui yo, no fue un hombre, fue Cristo Jesús. Y hoy necesitamos restaurar nuevamente la verdadera adoración. De que el pueblo entienda, hermanos, que nosotros debemos de aprender a adorar es al Señor, nadie más que al Señor. Porque hoy muchos van inclusive a conciertos. Y yo no sé, hermanos, no estoy en contra de que si alguien quiere ir a un concierto, pues puede hacerlo. Pero a veces la adoración en un concierto cristiano no es al Señor tan siquiera. A veces la adoración es al cantante y no al Señor, porque interesantemente, hermanos, sin afán de criticar, pero como una realidad, como una verdad, muchas personas van a esos conciertos y ahí brincan, ahí gritan, ahí lloran, pero curiosamente en la iglesia no lo hacen y menos en su casa. Adorando a Dios, buscando el rostro de Dios, porque la Biblia es clara, si usted quiere buscar al Señor y adorarle, hermanos, no solamente como iglesia, como lo hacemos acá, sino también usted puede hacerlo en su intimidad con Dios. Como dice la palabra, enciérrate en tu cuarto y ora al Señor. Y ahí puede adorar al Señor, ahí puede alabar al Señor, porque Él es tu Dios. Amén, iglesia. Lo segundo que hace el rey Ezequías, de lo cual vemos que hizo bueno delante del Señor, dice que él fue un ejemplo, hermanos. Oigan esto, un ejemplo para el pueblo de humillación y adoración a Dios. Él fue un ejemplo para el pueblo de humillación y adoración a Dios. En otras palabras, fue como él dijo: yo voy a humillarme, yo voy a adorar al Señor, para que ustedes vean a quién tienen que adorar y a quién es quien deben de humillársele. Es al Señor. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 29, del 27 al 30. Y dice la palabra: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Recuerden que la forma de adorar a Dios en aquel tiempo era a través de holocaustos, a través de sacrificar animales, víctimas que eran de olor grato al Señor. Entonces dice, entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con
con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. O sea, empezaron a hacer el holocausto y empezaron a alabar, a adorar su nombre con instrumentos, así como la palabra enseña que debemos de alabarle y adorarle aún con instrumentos al Señor. Versículo 28, dice la palabra, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Dice, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, oigan esto, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Hermanos, debemos de tener claro que la alabanza y la adoración es única y exclusivamente para el Señor. Ezequías, a pesar de ser rey, hermanos, él dice que él se humilla y él se postra delante del Señor. Él se humilla y se postra para mostrarle al pueblo que él era un hombre que se humillaba y adoraba al Señor. Hermanos, porque si hay algo que debemos de aprender, sobre todo el liderazgo, sobre todos aquellos que servimos al Señor, es que nosotros somos los primeros que deberíamos de humillarnos y adorar a nuestro Dios. Para que el pueblo entienda que la alabanza, la adoración, la humillación nuestra es ante el Señor al cual adoramos, al cual servimos. No es para que más bien a veces, como sucede en las iglesias, como que se humillan, más bien es delante de nosotros. Y digo de nosotros, de los pastores. Porque hay iglesias donde parece que el pastor está arriba y la gente como que tiene más bien que hacerle reverencia. Tiene que hablar bien de él, en decirle, por ejemplo, he escuchado que no le pueden decir pastor porque si tiene un título de apóstol, no, tiene que decirme apóstol. Hermanos, cuando la Biblia nos muestra y nos enseña que el que quiera ser el más grande, tiene que ser el más pequeño y el servidor de todos. Ezequías como rey, él se humilla. Él adora al Señor, él se postra reconociendo quién es el Señor, para que también el pueblo entendiera quién es el Señor en este caso. Hermanos, una aplicación importante para esto. Hoy necesitamos hombres como Ezequías. Hoy necesitamos hombres como Ezequías que se humillen y adoren a Dios de verdad. No necesitamos artistas en los altares. Óigame en esto, no necesitamos artistas en los altares. Artistas de personas que se creen que ellos son todo. Creerse a veces como Dios. He oído personas diciendo que son cantantes, que están en un grupo de alabanza. He escuchado personas decir, es que si yo no canto, si yo no estoy, Dios no se va a mover. Hermanos, yo he escuchado esto. Hermanos, eso es orgullo y vanagloria. Hoy necesitamos personas como Ezequías que se humillen y adoren a Dios de verdad. No artistas. No personas que le roben la gloria al Señor, porque su palabra es clara y Él dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Hermanos, el Señor no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración debe ser única y exclusivamente a nuestro Dios, pero no al hombre. Pero hoy lamentablemente parece que algunos que son artistas se están robando la gloria del Señor. Y digo, parece que se están robando la gloria porque en realidad nunca podrán quitarle la gloria al que realmente la merece, al Señor Jesucristo. Hermanos, quiero hablar dos textos interesantes en relación a esto, de que hoy necesitamos hombres como Ezequías, que se humillen y adoren el nombre del Señor. Vamos a ver San Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24 primeramente.
Dice la palabra en San Juan capítulo 4 del 23 al 24, Jesús hablando con la mujer samaritana. Hermanos, recuerden que la mujer samaritana, ella no entendía dónde era el lugar donde se había de adorar, porque tenían dos lugares para adorar, uno en Jerusalén y otro en Samaria. Pero el Señor habla con esta mujer y vea lo que el Señor le dice en relación a la adoración. Y Él le dice, verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, oiga la palabra, verdaderos adoradores, adorarán al Padre. Ahora, ¿cómo se adora al Padre? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, Jesús está diciendo, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que sea una adoración genuina de su corazón para Él. No es la vanagloria. No, la adoración es solamente para el Señor. Y es lo que Dios está buscando. Gente que le adore de verdad. Verso 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, la adoración, porque quiero aquí hacer un paréntesis, hermanos, la adoración va más allá de un momento de una canción. Hay quienes creen que el momento de la adoración al Señor es solamente cuando el grupo de alabanza está cantando canciones suaves. Y yo puedo cerrar mis ojos y levantar mis manos, lo cual es bueno, es parte de, como iglesia, como pueblo, hermanos, pero créame, esa no es la verdadera adoración. La verdadera adoración al Señor es cuando hemos aprendido realmente a humillarnos delante de Él. Yo te hago una pregunta, cuando tú te encierras a orar, a buscar el rostro de Dios, ¿realmente has adorado su nombre ahí? ¿Has reconocido su presencia? Hermanos, porque déjeme decirte algo. Si tú no has aprendido a adorar al Señor en la intimidad, no lo podrás hacer en la iglesia. Ahora, muchos lo que hacen es que buscan otra vez, vuelvo a lo de antes, hay artistas, hay personas que son buenas para manipular a la gente y ponerla a llorar, y ponerla a brincar, y ponerla a gritar. Hermanos, si la gente a veces cree que esa es la adoración, pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdadera adoración tiene que ver con mi estilo de vida. La verdadera adoración al Señor tiene que ver con mi comportamiento allá afuera. Hermanos, ¿vives realmente para la gloria de Dios? ¿O tú crees que la adoración es solamente el tiempo que venimos a la iglesia? Hermanos, eso no es la verdadera adoración. Por eso el Señor le habla a esta mujer y Él le dice, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es solamente de una emoción de un momento. Es una adoración que sale de nuestro ser, que sale de nuestro corazón, porque realmente amamos a nuestro Señor. Hemos creído en Él como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Hermano, usted no puede adorar a Cristo si no le conoce. Pero si tú le conoces y tú entiendes la obra que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, muy probablemente te convertirás en un adorador de su nombre. Por lo que Él hizo en esa cruz por nosotros. El Señor le habla a esta mujer y le dice que Él busca adoradores. Dios busca gente como Ezequías. Dios busca personas que se humillen delante de Él, que le den una verdadera adoración al Señor. Amén, iglesia. Ahora yo quiero que vayamos al libro de Amós, capítulo 5, versículo 23. Dice el profeta Amós hablándole al pueblo de Israel en el capítulo 5, versículo 23, hermanos, y esto es lamentable y triste lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Ve lo que dice la palabra, versículo 23 del capítulo 5 de Amós. Quita de mí la multitud de tus cantares. Oigan.
Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Hermanos, esto es fuerte. El Señor les está diciendo, ya yo no quiero oír su música, yo no quiero oír sus cánticos. Quiten de mí eso, yo no los voy a escuchar. ¿Por qué Dios le dice eso al pueblo de Israel? Porque algo parecido a lo que les dije antes, hay personas que creen que la alabanza, que la adoración al Señor es solamente algo ritualista, es solamente porque venimos a la iglesia y tenemos que aplaudir o tenemos que cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos, aunque a veces, hermanos, no hemos humillado nuestro corazón realmente delante del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, creo yo, lamentablemente Dios puede estar diciendo lo mismo, hermanos, de un grupo de alabanza, de una iglesia que puede estar llena de personas y están alabando, están adorando, están gritando, están brincando y el Señor dice, yo no quiero escuchar esto. Yo no estoy recibiendo alabanza, yo no estoy recibiendo adoración. Porque muchas veces puede que lo estemos haciendo para la gloria nuestra y no para la gloria de Él, porque no nos hemos humillado. Hay quienes creen, vuelvo a esto, que son indispensables. Hay quienes creen, si yo no estoy, Dios no se mueve. No, hermanos, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Pero hermanos, Dios no necesita de nosotros. ¿Por qué Dios no necesita de nosotros? Porque Él es todopoderoso. Porque Él hace lo que Él quiera. Hermanos, ¿no dice la palabra que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán? Dios puede usar hasta las piedras para que hablen. Cuando Él quiere hacer algo, hermanos, Dios lo hace. Para Él no hay nada imposible. Absolutamente nada. Y creer que somos indispensables, hermanos, es robarle la gloria a Él, es quitarle el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. No somos indispensables. Gloria a Dios por las personas que Dios llama y usa en un ministerio, ya sea de pastor, ya sea en la alabanza, ya sea en escuela dominical, hermanos, pero no somos indispensables. Y toda la gloria debe ser para nuestro Señor, no para nosotros. Hermanos, leer este texto es un texto triste, donde el Señor le dice nuevamente, leámoslo, quitad de mí la multitud, la cantidad, el montón de tus cantares. Oigan esto, quitad de mí la multitud de tus cantares. Pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Yo no escucharé eso. Hermanos, esto es doloroso y triste de lo que Dios le habla a Israel. Por eso me llama la atención cómo Ezequías se humilla y se postra y adora el nombre del Señor para que el pueblo también lo haga. Somos los primeros, vuelvo a repetirlo, los líderes, los que servimos, los que estamos, hermanos, delante de la iglesia, delante del pueblo, los que debemos de humillar nuestro corazón y darle adoración al que la merece, nuestro Señor Jesucristo. No a nosotros. Otra de las cosas que Ezequías hace bien delante del Señor, que fue agradable a los ojos del Señor, hermanos, es que él volvió a celebrar la Pascua conforme a la ordenanza del Señor. No sé cuántos se acuerdan cuando vimos esta serie llegó un momento donde Jeroboam llegó y él hizo otro tipo de Pascua. Inclusive les hizo otros dioses, Jeroboam, para que el pueblo de Samaria, de Israel, pudieran adorar a un falso Dios. Pues ahora Ezequías, hermanos, dice la palabra que vuelve a celebrar la Pascua, pero ahora de acuerdo a la ordenanza del Señor, o sea, como Dios quería que se hiciera. Hermanos, porque debemos de tener algo bien claro en la iglesia. Hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas a veces.
Pero si lo que nosotros hacemos va en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra, hermanos, lo que nosotros hagamos no es agradable a Dios. Dios no lo respalda. Dios no se agrada. Voy a ponerles un ejemplo. Hoy hay muchas personas o muchas iglesias que para atraer jóvenes a la iglesia les ponen música que a ellos les guste, les ponen luces, les ponen las cosas que sea agradable para los jóvenes, para atraerlos según ellos, para ganárselos para el Señor. Y de hecho que lo hacen. Pero hermanos, es interesante porque la Biblia nos muestra que cuál es la forma, no solamente para ganar a los jóvenes, sino para ganar a cualquier persona. ¿Qué nos muestra la Biblia? ¿Qué es lo que el Señor nos mandó a hacer para que otros puedan conocer a Cristo? ¿No es predicarles de Cristo, hablarles el Evangelio? Eso fue lo que Él dijo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Hermanos, no hay nada más que hacer. Como decía por ahí, hay un dicho popular, hermanos: no invente el agua tibia. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha dicho en su palabra cuál es la forma. Es predicar el Evangelio, es hablar de Cristo. No hay otra forma, hermanos, como dice la palabra, como si Dios rogase por medio nuestro para decirle a la gente: vuélvase a Cristo. Y ahí opera el Espíritu Santo. Ahí es donde Dios opera a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Y Él es el que tiene el poder para convencer al pecador de su pecado y que necesita un Salvador. No necesitamos otra cosa. Por ahí un día de estos posteé algo que pone, creo que era Paul Washer. Y él decía: no necesitamos poner música bajita, no necesitamos bajarle la intensidad a la luz, que se ve así como oscuro, y una música de fondo bonita para poder convencer a alguien de que se vuelva a Cristo. No, hermanos, porque si el Espíritu Santo está obrando, está operando, Él hará la obra. No necesitamos ayudarle al Espíritu Santo. No necesitamos ayudarle al Señor. Él es todopoderoso, Él es autosuficiente, Él es el que salva. Él dice: fuera de mí no hay salvación, yo soy el que salvo. Él es el que trae salvación, no es el hombre, es Cristo. Entonces Ezequías vuelve a celebrar la Pascua conforme a la ordenanza del Señor. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 30, del 1 al 5. Recuerden que Ezequías lo que está haciendo es ahora haciendo lo recto ante el Señor, porque los demás reyes, la mayoría de los reyes, habían hecho solamente lo malo delante del Señor. Dice 2 de Crónicas, capítulo 30, versículos del 1 al 5, dice la palabra: envió pues Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, porque no se estaba celebrando la Pascua. Que recuerden, el celebrar la Pascua era recordar cómo Dios los había sacado del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Por eso Israel celebraba la Pascua. Y ahora Ezequías los manda a llamar para celebrar la Pascua. Versículo 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado a modo que estaba escrito. O sea, como Dios lo había determinado. Tenían que celebrar la Pascua.
Hermanos, Ezequías celebró la Pascua como Dios lo había mandado. Pero nosotros, la iglesia, hermanos, óigame esto, nosotros debemos de celebrar, en este caso es la cena del Señor, pero no solo la cena, sino también el culto al Señor como Dios nos manda en su palabra. Ellos celebraban la Pascua, nosotros no celebramos la Pascua. La iglesia ahora celebra por ordenanza del Señor lo que es la cena del Señor, pero también el reunirnos como iglesia a darle culto a aquel que merece la gloria. Pero debemos de hacerlo igualmente de acuerdo a lo que Dios ha determinado en su palabra, hermanos, y no conforme a nosotros nos dé la gana hacerlo. No sé si me están entendiendo. Hermanos, porque nosotros podemos hacer cosas que estén fuera de la palabra de Dios para celebrar un culto y hacer cosas que a veces parecen bonitas. Yo he visto en iglesias donde el pastor se viste de Superman y hace una entrada. Yo no sé si alguien ha visto eso en internet. Donde inclusive en una iglesia la entrada del pastor fue en una moto de motocross. Donde en la iglesia para celebrar el culto se visten de militares, todos son militares. Hermanos, pueden hacerse muchas cosas, pero la pregunta es, ¿estamos celebrando las cosas como Dios nos manda en su palabra? ¿O queremos ayudarle a inventar cosas para que suene más bonito, agradable, pero que están fuera del orden de Dios en su palabra? Y ahí hay un problema, hermanos. Por eso hoy es necesario, óigame en esto, por eso hoy es necesario celebrar nuestros cultos, pero como Ezequías lo hizo, que estén de acuerdo con la palabra y no con el entretenimiento del creyente. Oigan esto, vuelvo a leerlo. Hoy es necesario celebrar nuestros cultos, pero al modo de Ezequías, como él lo hizo, que estén de acuerdo con la palabra y no para el entretenimiento del creyente. Porque hoy muchos cultos se convierten en un show, en un vacilón, en un entretenimiento al creyente. Hermanos, esa no es la voluntad de Dios. Si se hace un culto, hermanos, pensando en el creyente, lo que podemos estar haciendo es convirtiendo la iglesia en un libertinaje, un lugar del libertinaje. Vea lo que nos dice la palabra en Judas, versículo 4. Dice Judas 4. Porque algunos hombres, oigan esto, iglesia, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Está hablando Judas en aquel tiempo, y eso es una radiografía de la iglesia de hoy. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, oigan, iglesia, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué niegan a Dios el soberano y a nuestro Señor Jesucristo? Porque convierten la iglesia en un libertinaje. O sea, haga lo que quiera. Nada es pecado, nada es malo, diviértase, disfrute la vida. No hay reglas. Si es cierto, hermanos, que la iglesia vivimos por la gracia de Dios, que somos salvos por la gracia de Dios, no significa que podamos vivir en libertinaje y hacer lo que se nos pegue la gana. Y mucho menos dentro de la iglesia de Cristo, porque es la iglesia del Señor. Hermanos, esta es la iglesia del Señor, no es la iglesia del pastor, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y si es la iglesia de Cristo, hermanos, debemos de hacer las cosas de acuerdo a Cristo, porque es su iglesia. Él la compró a precio de sangre. No podemos hacer de la iglesia un show.
Yo no sé si ustedes han visto en internet, por ejemplo, donde hay una iglesia que para venir a depositar la ofrenda vienen bailando. Hermano, esto es serio. Donde en el altar se visten de vaqueritos o vaqueritas. Y lo más interesante y más lamentable, donde lo que menos se predica es el evangelio, la palabra de Dios. Donde la iglesia se convierte en un show. Y la iglesia no es un show, hermanos. Venimos a mostrar la palabra, venimos a enseñar la palabra, esperando que Dios nos hable, de que Dios nos enseñe cuál es su voluntad para agradar a aquel que nos compró, para agradar a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Hermanos, otra cosa que hace Ezequías bien delante del Señor, dice que él exhortó a todo el pueblo a que se volvieran al Señor, el Dios de sus padres. Ezequías no solamente se humilló, no solamente celebró la Pascua, no solamente restauró la adoración, sino que él exhortó, oigan la palabra, a todo el pueblo a que se volvieran al Señor, el Dios de sus padres. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 30, del 6 al 8. 2 de Crónicas 30, del 6 al 8, dice la palabra: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él os entregó a disolución, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz. Hermanos, ahí esa palabra, no endurecer vuestra cerviz, yo lo he explicado en otro momento y vuelvo a decirlo. La cerviz era esta parte del cuello. Cuando el Señor habla de duros de cerviz, y es lo que está hablándoles Ezequías, no sean duros de cerviz, es de que ellos tuvieran la capacidad de poder levantar su mirada y reconocer quién era el Dios de Israel, quién era el Dios verdadero. No sean duros de servir, levanten su mirada, reconózcanlo a Él. Él es Jehová, Él es el Señor. O por otro lado, eran tan duros de servir que no podían humillarse y agacharse para reconocer quién era el Señor igualmente y darle adoración y alabanza. Duros de servir. Y Ezequías les escribe eso y él les dice en el verso 8 nuevamente: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová, venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y Él, ardor de su ira, se apartará de vosotros. Hermanos, ¿qué llamado hace Ezequías al pueblo? Vuélvanse a Dios. No sean duros de servir. No sean duros de corazón. Hermanos, si hoy yo les digo lo mismo delante del Señor, no sean duros de servir, reconozcan al Señor. Jesús es el Señor, en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación. Debes de arrepentirte de tu pecado, debes de volverte al Señor. Él murió en la cruz para dar salvación. Vuélvete a Él. Iglesia, vuélvete a Él. Hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca es necesario que el pueblo de Dios sea exhortado para que se vuelva al Dios de la palabra. Porque hemos abandonado al Dios de la palabra. Yo he visto, hoy parece que las iglesias se están haciendo un Dios a su conveniencia. Hoy más que nunca es necesario que el pueblo de Dios sea exhortado, hermanos, para que se vuelvan al Dios de la palabra.
Necesitamos hombres como Ezequías, que manden a decirle a su pueblo, por favor no sean duros de cerviz. Vuélvasen a Dios, vuélvasen al Dios verdadero. Es necesario. Hermanos, como vemos, realmente Ezequías fue un hombre que buscó hacer lo recto y lo bueno delante del Señor, como lo afirma la palabra, hermanos. La misma palabra habla de todo lo bueno que hace este hombre. Vea lo que dice Segunda de Crónicas 31, del 20 al 21. Segunda de Crónicas, capítulo 31, del 20 al 21. Dice la palabra de este rey Ezequías. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Wow. Hermanos, vemos en la palabra de cómo Dios habla bien de Ezequías, de todo lo bueno que él hizo. Hermanos, pero a pesar, aquí viene algo interesante, pero a pesar de que Ezequías hizo lo bueno ante los ojos del Señor, como Dios mismo lo dice, hermanos, Ezequías hace algo delante del Señor cuando él enferma, porque Ezequías se enferma. Y vamos a verlo en Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6. Él había amado al Señor, él había servido al Señor con todo su corazón, conforme a toda la ley que Dios le había dado. Pero llegó el momento donde la Biblia nos muestra que Ezequías se enferma. Y vea lo que pasa cuando él enferma. Dice la palabra en Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. Amén, iglesia, ¿lo tenemos? Dice la palabra, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Oigan, ¿enfermo de qué? De muerte. O sea, era una enfermedad grave, era una enfermedad de muerte. Dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hermanos, ¿usted se imagina hoy de que Dios le hable a usted realmente de parte de Dios y le diga que usted está enfermo y le llegue el Señor a darle una palabra de un verdadero hombre de Dios y le diga, dice Dios, prepara tu casa porque vas a morir? Porque hoy la mayoría quiere que el profeta llegue y le diga, dice Dios, que no te vas a morir, ¿verdad? Es más, muchos se han muerto. Yo conozco gente que ha muerto y alguien llegó y le dijo, Dios dice que no te vas a morir. Y adivinen qué, ya lo enterraron. Muchos murieron creyendo que Dios los iba a sanar porque supuestamente Dios les habló. Hermanos, hay que tener cuidado con esto. Pero aquí llegó este profeta que era de Dios de verdad y le dice, Ezequías, Dios dice que vas a morir de esa enfermedad, arregla tu casa. Arregla tu casa, vas a morir, no vivirás. Versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego, nótese dos veces el ruego, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliere hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, o sea, nuevamente vino palabra de Dios. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. Ahora, ¿qué creen ustedes que era su oración por lo cual él estaba llorando? Que Dios lo sanara porque no quería morirse. Eso no es lo que queremos todos cuando estamos enfermos. Y orar a Dios, Señor, yo no quiero morirme, sáname. Ahora, ¿está mal? No, pero a veces hay peros y es lo que vamos a ver acá.
Sigue diciendo, vuelve Ezequías y di a príncipe de mi pueblo, si dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí, que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti de esta ciudad y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Hermanos, esto nos deja ver dos cosas que quiero comentar con ustedes rápidamente, ya por tiempo. Número uno, por más que un hombre sea de Dios, como en el caso de Ezequías, ¿cuántos creemos que era un hombre de Dios? Hizo todo lo recto delante del Señor, él amó al Señor de verdad, él se humilló, él reconoció quién era el Dios verdadero. Hermanos, un hombre por más que sea de Dios o haga lo recto delante de Dios, hermanos, esto no significa que no se vaya a enfermar. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy es muy normal escuchar a algunos mal enseñar que un cristiano no puede enfermarse. No sé cuántos han oído eso. Que un cristiano no puede enfermarse. Yo no sé de dónde sacan eso. Y sacan versículos sacados del contexto, fuera de toda la teología bíblica de la palabra de Dios, para afirmar cosas como, es que Jesús llevó la enfermedad en la cruz, usted no se puede enfermar. Hermanos, si usted no estudia toda la palabra de Dios y saca versículos para su conveniencia, usted lo puede hacer, pero eso no es la verdad de la Biblia. Porque hoy enseñan eso, es que Jesús llevó la enfermedad en la cruz, usted no puede estar enfermo. Bueno, Ezequías fue un hombre de Dios. ¿Y Ezequías se enfermó de qué decía la palabra? De muerte. Entonces eso significa que aún podemos enfermarnos. Ahora hay ejemplos en la palabra de Dios, por ejemplo el apóstol Pablo. La Biblia dice que el apóstol Pablo tuvo una enfermedad que Dios le permitió, un aguijón en su carne. Y la Biblia dice que Pablo dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, esta enfermedad, este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Pablo, bástate mi gracia. O sea, vas a seguir con la enfermedad. Bástate mi gracia, Pablo. ¿Qué es mi gracia? Yo te he salvado. Tú eres salvo. Pero vas a seguir con la enfermedad. Y Pablo era un hombre de Dios. Escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Otro que la Biblia registra que estaba enfermo era Timoteo. Timoteo fue uno de los hombres que fue en mano derecha de Pablo, un hombre de Dios también, que quedó luego en Éfeso, pastoreando Éfeso. Y Pablo le escribe, toma vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Timoteo también tenía enfermedades, se enfermaba, tenía un problema en el estómago. Y Pablo le dice, toma vino, me imagino que era como tipo de medicina. Toma vino por causa de tu estómago, por la enfermedad que tienes. Y Timoteo era un hombre de Dios también. Ahora, ¿por qué Pablo no llegó y le dijo como hoy dicen? Timoteo, no acepte la enfermedad, repréndala. No reciba eso, Timoteo. No le dijo eso. Y yo imagino que Pablo ya había orado por Timoteo para que Dios tuviera sobre él misericordia y le sanara, pero todavía seguía enfermo. Entonces le dice, toma vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Otro hombre que la Biblia registra, Epafrodito. Pablo habla de este hombre que era también uno de los colaboradores de Pablo y dice que Epafrodito estuvo a punto de morir por una enfermedad. Pero dice Pablo, Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, porque al final no muere de esa enfermedad que tenía Epafrodito. Pero Epafrodito era un hombre de Dios y también se enfermó. Hermanos, somos seres humanos que nos podemos enfermar. Yo no sé de dónde sacan que un cristiano no puede enfermarse. Bueno, Ezequías se enfermó. Ahora, lo segundo que vemos de esto que le pasó a Ezequías, hermanos, óigame en esto. Tenga cuidado con lo que le pide a Dios.
Hermano, tenga cuidado con lo que le pide a Dios, ya que no todo lo que nosotros deseamos o queremos es bueno. Porque ¿qué le dijo el Señor a Ezequías? Vas a morir, prepara tu casa. Pero Ezequías llora y le dice, Señor, acuérdate de cómo te he servido, cómo he hecho lo recto. Y Dios le da 15 años más. Pero hermanos, eso que el Señor hace con Ezequías, porque Ezequías se lo pide, no fue lo mejor que le pasó a Ezequías. Hubiera sido mejor que muriera, porque le trajo alguna consecuencia y vamos a verlo ahorita. Ahora, recuerda, hermanos, la oración de Jesús antes de ir a la cruz. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a orar antes de ser entregado para que fuera sentenciado a muerte? Jesús va y ora y Él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ezequías no oró de esa forma. Ezequías le dijo casi, Señor, yo te he servido, yo te he honrado, ¿cómo voy a morir? Señor, sáname, no permitas que muera. Y Dios se lo concede. Soberanía de Dios, pero se lo concedió. Le dio 15 años. Ahora, los 15 años más que tuvo Ezequías, hermanos, no fue para bien, como sí lo había sido los años anteriores. Y eso lo vemos en 2 de Crónicas 32, del 24 al 26. 2 de Crónicas 32, del 24 al 26, hablando de la enfermedad de Ezequías, y oiga lo que dice. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Wow. Hermanos, o sea, después de que Dios sana a Ezequías, ¿se acuerda que él era un hombre que se había humillado, había reconocido quién era Dios, y ahora se le enalteció su corazón? No lo dice el texto, no lo dice la palabra, pero yo me imagino a Ezequías diciendo, vean, Dios a mí me escucha. Vean, Dios me sanó. Yo soy privilegiado de Dios. Y empezó a llenarse su corazón de arrogancia, de prepotencia. Pero al final, dice la palabra, y gloria a Dios por eso, seguro Dios trató con Ezequías y él vuelve a humillar su corazón. Por lo cual le digo, iglesia, tenga cuidado con lo que pide a Dios, ya que no todo lo que nosotros deseamos o queremos es bueno. Amén, iglesia. Yo creo que lo más bueno, lo mejor que le podía haber pasado a Ezequías, ¿qué era? Haber muerto. Como Dios le dijo, prepara tu casa, vas a morir. Pero no lo hizo. Hermanos, para terminar, con esto termino, solamente quiero dar 2 aplicaciones, esperando que usted se acuerde de esto. Número 1, Ezequías buscó al Señor de todo su corazón, queriendo hacerlo recto ante los ojos del Señor, siguiendo su ley. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de buscar al Señor de todo nuestro corazón al cumplir su palabra escrita por amor al Señor. Y te digo, recuerda su primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Segundo, Ezequías pidió ser sanado para no morir y tuvo 15 años más de vida. Pero tenga cuidado con lo que quiere y le pide a Dios, ya que no todo lo que yo quiero me conviene o va a ser de bien para mi vida. Amén, iglesia. Oramos. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres Dios, aquel que nos habla y nos enseña a través de tu palabra.
Tú eres el Dios que nos muestra las cosas de lo que tú quieres para nosotros a través de tu palabra, Señor. Hoy hemos visto el corazón de un rey, de un hombre llamado Ezequías. Un hombre, Señor, que hizo muchas cosas agradables delante de tus ojos, donde tú mismo hablas bien de él, Señor, cosas de las cuales hoy como iglesia debemos de hacer. Debemos de restaurar el verdadero culto, la verdadera adoración a tu nombre, Señor. Hoy igualmente debemos de humillarnos delante de ti, reconociendo que tú eres el Señor, que tú eres Dios. Que tú eres el Dios verdadero, Señor. Hoy necesitamos personas como Ezequías, Señor, y oramos por eso, que exhorten al pueblo, que le hablen al pueblo, vuélvasen al Señor, no sean duros de servir, no sean duros de corazón, vuélvasen al Señor, para que el pueblo atienda tu palabra, Señor, y pueda volverse a ti. Pero también, Señor, te pedimos, ayúdanos a pedir, porque a veces no sabemos pedir lo que nos conviene. Por eso tu palabra dice que ahora el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, porque a veces no sabemos pedir, Señor. A veces pedimos cosas que creemos que es lo mejor para nosotros, como Ezequías creyó que él no debía de morir, que tú debías de sanarle. Y tú, Señor, por tu gracia y por tu soberanía, no sabemos por qué, le dices 15 años más de vida. Pero tu palabra también nos muestra que el corazón de él se enalteció por un tiempo a raíz de eso, Señor. Ayúdanos, porque a veces pedimos cosas que enaltecen nuestro corazón antes de darte a ti la gloria, Señor. Ayúdanos a ser hombres como Ezequías, que busquemos tu rostro, que busquemos tu presencia, que busquemos tu palabra, Señor, para cumplir tus leyes y tus estatutos para la gloria de tu nombre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios, iglesia?